Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Como siempre, somos del agrado de todos ustedes y el día de hoy les tenemos preparado un programazo porque, ¿qué cree? Pues en algún momento de su vida usted conoce o va a conocer o posiblemente usted sea una de las personas que en este momento esté padeciendo de una posible violencia vicaria. Y para esto, el día de hoy les traje a la licenciada Paola Vizcarra. Y yo fascinada, Pau, gracias por haber estado, por estar en este programa, pero yo además fascinadísima porque la licenciada Paola es una abogada litigante que además ella todo el tiempo está viendo de cerca todas las fallas que todavía tenemos en nuestra legislación y los detrimentos que hemos tenido en vez de ir avanzando. Hemos tenido ciertas pues lagunas que han surgido dentro de estas leyes que en vez de estarnos ayudando, bueno, han surgido cosas, han surgido pues esos pequeños detalles que no nos permiten avanzar y aprovechar al 100% estas leyes y estas reformas y por supuesto sacarle más juguito y partido a este tipo de violencia para que ya cada vez sea más escasa. Pero Pau, nuevamente gracias por venir a este programa. Me fascina tenerte porque eres de las abogadas litigantes que además siempre todo lo tiene fresco, pero además nos explicas padrísimo toda esta situación y está pues muy en boga, por desgracia, este tema de la violencia vicaria, pero para todas las personas, porque seguramente hay muchas personas que todavía no alcanzan a entender qué es la violencia vicaria. Vamos a recordarles a esas personas que nos están viendo el día de hoy qué es en México la violencia vicaria. Muy bien, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Me siento muy a gusto y me siento muy agradecida y muy afortunada de que me hayas invitado de nuevo para hablar de estos temas. A mí me apasiona mucho y gracias infinitas por estar aquí. Al contrario, Pau, bienvenida. ¿Qué es la violencia vicaria? En términos más coloquiales, como para que puedan entenderlo, es el tipo de violencia que genera un hombre hacia una mujer lastimando a la persona que más quiere. En este caso puede ser su hijo, su hija, o a veces puede ser incluso el abuelo, el papá, cualquier persona que le genere a la mujer un daño psicológico, emocional o incluso hasta físico. Entonces es importante que se tenga como bien claro, porque a veces dice, la violencia vicaria es violencia contra la mujer, sí, pero hay varios tipos de violencia. Pero ¿de parte de quién, no? De parte del hombre, es el esposo sobre todo, o el exmarido, y te quiere, molestar la vida, es por no decir joder la vida. Claro. Le hace alienación parental a los hijos, o abre un procedimiento, abre otro, abre 1000 juicios con tal de que tú no puedas tener a tus hijos, y eso es una cosa tan cruel. Y a pesar de que está ya como delimitada en la ley de acceso para la ley contra la violencia hacia las mujeres, no en todo el país está tan regulada por las lagunas que existen en cada uno de los códigos del país. Si bien es cierto, dicen, hay un código penal federal, no es cierto. O sea, cada estado sigue ocupando como sus códigos porque es más cómodo usar lo que ya conoces a usar lo nuevo. Todavía a estas alturas de la vida, de este siglo, todavía algunos estados, por desgracia, carecen de cierta fortaleza para impulsar justamente este tipo de ley. Y bueno, pues esperemos que más adelante y en este mismo, pues digamos, por estos años se siga todavía fortaleciendo estas leyes, porque por desgracia son cada vez más pequeñas las niñas, o sea, porque estamos hablando de niñas dentro de los usos y costumbres de la parte sur de México, Oaxaca, Chiapas, toda esta zona donde hay todavía niñas que intercambian, por desgracia, con personas que tienen las posibilidades económicas, y entonces ejercen contra este tipo de pequeñas, pues este tipo de violencia, por desgracia. Y bueno, pues esperemos que esto, que evidentemente se mute algún día, pero uno de los
a mí me encantaría saber y preguntarte, tú que estás cerca y has estado cerca de las personas que lo han sufrido en carne propia. Tú te has puesto en comunicación con las madres de las víctimas, con las hijas, con las hermanas, la familia, y sí, con algún miembro de esta familia. Y ¿qué es lo primero que tú observas cuando están denunciando un hecho de violencia vicaria? De cualquiera de estas personas, ¿qué es lo primero que tú estás observando como abogada? En primer lugar, la impotencia de estar en un lugar y ser una víctima y no sabes que eres víctima, o sí, pero no sabes de qué. Y entonces tú vas al Ministerio Público y le dices, estoy sufriendo violencia. Y aquí viene una de las lagunas, porque el Ministerio Público, ok, violencia familiar. No, hay que aprender a identificar qué tipo de violencia es familiar, sí, pero es vicaria, económica, psicológica, ¿cuál tipo de violencia? Comentabas el de las niñas de hay que decirlo, de Oaxaca, que sobre todo son las que venden. ¿Cómo su misma familia es violencia vicaria? Porque muchas veces las amenazan en que si no te casas o no te vas con ese señor, le va a pasar algo a tu papá, a tu mamá, o va a pasar algo a alguien que tú quieres de tu familia, y eso ya es violencia vicaria, sin mencionar la minoría de edad. Sí, ojalá tengamos otra oportunidad de platicar como ese tema de los menores de edad, porque es muy triste. Sin embargo, lo que ves ahí primero es, la gente no sabe, o sea, dice, pues es que estoy sufriendo violencia porque no veo a mis hijos. Pero los ministerios públicos tampoco saben. La vez pasada hablábamos de la reforma judicial y de por qué no saben. El Ministerio Público, ok, violencia familiar. No, identifica los puntos que dicen, o sea, ¿qué te está diciendo? ¿No te está dejando ver al niño? ¿Por qué? Primero, los niños no son una moneda de cambio. Y esa es otra laguna que hay. La violencia vicaria en las leyes sí defienden a las mujeres y el hombre y la igualdad de género y demás. ¿Y los niños dónde quedan? Por desgracia, en este país yo sí he visto, y a este programa han venido muchísimas mujeres. De hecho, hay una asociación, saludos chicas, que han venido varias veces a este programa, en donde nos han dicho muchísimas veces que sus exesposos, sus exparejas, utilizan a los hijos justamente como ese intercambio de violencia impresionante, como de venganza en contra de ellas, y es lo peor que le puedas hacer, no solo a un ser humano, sino además a un hijo. Pero si además ese hijo es tu hijo, imagínate el daño, porque no es lo mismo que te haga daño un extraño a que te haga daño tu propio padre. Eso, por favor, tengámoslo clarísimo. Yo lo digo como, los usan como moneda de cambio. Es una moneda de cambio. Si no te tengo a ti, no tienes a mis hijos. Y ojo, no solo pasa para las mujeres, también pasa para los hombres. Pasa mucho más para los hombres. Y como te comentaba, o sea, ¿en qué momento? ¿Por qué está pasando más ahorita? Aunque haya más leyes que protegen, hay más lagunas. Primero, porque la ley no lo sabe. Segundo, hay la igualdad de género y todo eso no está siendo la misma, porque muchas mujeres ya llegan y dicen, me hizo esto, y aunque no sea cierto, ya te atoraste al cuate. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la violencia? O sea, violencia vicaria porque es contra las mujeres, porque no lo dejas ver al niño. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la violencia que le generas al hombre haciendo lo mismo? Porque hay mujeres que hacen lo mismo. Y eso es lo que yo veo mucho en mi ramo, ¿no? Que me dedico totalmente a esto. Entonces sí digo, y entonces mujeres, va perdiendo credibilidad. Totalmente. Tampoco se vale inventar alguna situación para justamente tener armas que no tienes y que quieres crear, porque entonces la única persona que va a salir perjudicada eres tú mismo, porque entonces ya hay una difamación. Exacto. Ya hay otro tipo de delitos que ya no son pues ventilables, y además ya no son ni siquiera ejecutables. Pero retomando justamente el tema de la violencia vicaria, yo sí he notado que muchísimas personas, muchísimas mujeres no saben qué pruebas, por ejemplo, reunir para que se logre acreditar
este tipo de delitos. No está fácil, justamente por lo que acabas de mencionar hace ratito. Hay muchas personas que tienden a exagerar o tienden a crear posiciones y suposiciones que no están existiendo en ese momento, y entonces desvirtúan su misma palabra. Entonces, sí es recomendable que si tienen realmente algún tipo de este tipo de violencia vicaria, que estamos hablando que es exclusivamente de los hombres hacia las mujeres, ¿qué tipo de pruebas, Pao, son las idóneas para que el juez nos pueda tomar en cuenta? Mira, la prueba idónea, primero, es acreditar la alienación parental por medio de peritajes psicológicos hacia los menores. La segunda es a lo mejor tener pruebas ya sea audiovisuales que puedas grabar, como la llamada donde te está amenazando, o bien los mensajes. No es tan sencillo con los mensajes y demás, pero ojo aquí, no solo existe la prueba, sino existe cómo compruebas el dolo con el que lo están haciendo. Eso es la laguna más grande que existe en cuanto a la violencia vicaria. ¿Cómo demuestras que este cuate lo está haciendo con dolo? Porque dice, no, pues son mis hijos, ellos quieren estar conmigo y pero por dentro ya les metiste una idea buena o mala, o también a lo mejor los niños se dan cuenta, ¿no? Porque también ya muchos niños ya están muy despiertos en ese aspecto, honestamente. Pero la prueba principal es, primero, hacer la denuncia a tiempo. Así sea lo más mínimo del mundo, un grito, una amenaza simple de me voy a llevar a los niños, y a veces lo tomas como una discusión. Ya, nos peleamos y al otro día ya estamos bien como si nada. No. Lo romantizamos todo el tiempo. Lo romantizamos todo el tiempo y no es así, porque la primera que tú lo pasas, la segunda ya viene más fuerte y la tercera ya te pegaron y ya te tiraron al piso. Entonces es ir metiendo como antecedentes de una pequeña denuncia por hubo ahí algo de violencia familiar, no sé explicar cómo es, y acercarte sobre todo a un profesional del derecho para que te explique lo que de verdad estás pasando. Fíjense bien, todas las mujeres de este programa que se sientan identificadas con este tipo de violencia o sospechen que alguna hermana, alguna tía, prima, conocida, vecina, amiga, está en una situación de esta naturaleza, tomen nota, porque en este programa les vamos a ir diciendo muchísimas cosas, datos importantísimos, para que usted salga de este programa con una noción muchísimo más despejada de qué es lo que debe de hacer. Y justamente, Pao, lo que tú dices es totalmente cierto. Lo que la licenciada Paola quiere decir es ir juntando toda la evidencia que puedan. Posiblemente el día de hoy la discusión no fue tan grande como la de la semana pasada o la de hace un mes, pero todo tiene validez, sobre todo si se trata de los hijos, sobre todo si se trata de amenazas o de iniciación de discusión, hay ciertas palabras claves que aunque ustedes no las identifican en ese momento, más adelante les van a servir. Tomen pequeños videos, guárdenlos, también tengan una especie de carpeta de soporte por si se les borra, se les pierde el teléfono, lo que sea, ya lo tienen guardado. Tengan todas estas precauciones porque todo eso en un juicio sirve. ¿Qué más, Pau? Yo lo que les recomiendo muchas veces es, cuando tengo ya que hacer la demanda o la denuncia, es dame una cronología. Claro. Anota, si no vas a sacar video, anota, tal día pasó esto. Las palabras claves son, si no haces lo que te estoy diciendo, casi, ajá, me voy a llevar a los niños, o le voy a hacer daño a tu papá, o le voy a decir a tu mamá que directas. Amenazas directas contra un miembro de tu familia, claro, que tú sabes que te duele, que claro. Dices, si no hago lo que me está pidiendo, se va a llevar a mis hijos. ¿Qué hago yo ahí? Crea un antecedente, aunque sea pequeño, aunque vayas a la oficialía calificadora, aunque vayas con el juez calificador y le digas, me amenazó. No, sí, pero las amenazas no proceden. Sí, pero necesito un antecedente. Y con eso puedes ir armando una cronología y entonces ya armas un caso. Porque si tú llegas y ya cuando ya 2, 3 años y el cuate ya se llevó al niño, a la niña, o ya le hizo daño a algún familiar tuyo, y entonces
es que yo no sabía. Claro que sabías. Muchas veces hasta lo sacan del país y ni te enteras. Porque te descuidaste y confiaste demasiado en esta persona. Recuerden, cuando ya hay este tipo de indicios, no puedes confiar en esta persona, porque Jamás. lo único que está haciendo es trabajarte para después manipularte y poderte controlar para un fin que estas personas pues tienen, ¿no? Porque hay cada narcisista que el otro día, ¿se acuerdan, chicos, que vinieron a hablar del narcisismo? Ya habíamos hablado de que hay varios, pero bueno, pues para saber qué es lo que quieren los hombres a veces, pero bueno, también pasa mucho esto, Pao, que los mismos hombres, y lo hemos visto aquí con las chicas que han venido de las asociaciones de la violencia contra la mujer, hemos visto que los mismos hombres utilizan el sistema judicial para perjudicar a las mujeres. No nada más usan a los hijos y no nada más usan a la familia, usan el mismo sistema judicial y es el colmo, chicas, las leyes las tenemos a favor. ¿Qué es lo que nos está pasando? Estamos haciendo algo mal. Está al revés. Eso está al revés. ¿Sabes que yo creo que sigue significando un tema de machismo y feminismo mal encaminado? Yo no voy a... O sea, yo digo, soy feminista porque soy femenina, porque la energía femenina genera una cosa, la energía masculina genera otra y demás. ¿Qué está pasando con esto? Los hombres se están dando cuenta que muchas mujeres de repente van y dicen, es que me pegó, y no es cierto. Y no es cierto. Y mienten. Entonces, ¿qué hace la ley? Pues ya no te cree. Pero ¿qué pasa cuando llega un hombre y después de 3, 4 años, me quiero llevar a mi hijo ahorita porque ella es una mala persona, porque yo hizo la cronología que les estoy diciendo que hagan? A veces se preparan mucho más, se asesoran se asesoran desde mucho antes y lo preparan, lo analizan, lo piensan. Básicamente yo les digo a mi cliente, cuate, es que es como dormir con el enemigo, porque ¿cómo no te diste cuenta que estaba haciendo todo esto? ¿Y cómo no te diste cuenta? O sea, ¿en qué momento tú dejaste de ver lo que estaba haciendo tu pareja para perjudicarte? ¿Cuándo? Entonces, muchas veces es que ellos hacen lo que tú deberías de hacer desde el principio. La cronología de los hechos. ¿Y ya viste por qué? Claro. Las mujeres, chicas, por favor, reaccionen. Vamos a reaccionar. Reaccionen. Si ustedes están en una situación de violencia, no es ningún chiste, no es algo fácil y les va a tocar vivir un infierno. Entonces, pónganse las pilas porque lo que les está diciendo la licenciada es totalmente real. ¿Saben qué es lo que les está pasando? Que las mujeres somos muchísimo más sensibles, perdonamos con más facilidad, incrédulas, etcétera, y no hacemos la tarea. Perdonamos con mucha facilidad, les creemos con mucha más facilidad y frecuencia. Ellos llegan, te hablan bonito y dicen, ya, está arrepentidísimo, me ama, me adora. Y no, chicas, él lo que va a empezar a hacer en ese momento es justo la cronología que seguramente su abogado ya le dijo que hiciera. Entonces, quítense esta máscara careta de que ustedes son las adorables y controlan el tema y al hombre, al marido, a lo que sea. No, chicas, empiecen a actuar porque justamente lo que la licenciada les acaba de decir es lo que a muchas mujeres les está faltando y de verdad que aquí a este programa han venido muchísimas mujeres a exponernos sus casos tristemente dolorosísimos. Digo, desconozco si realmente pasó este tipo de cosas. A ver, pero, perdón que te interrumpa, pero acabas de decir, desconozco si realmente pasó. ¿Por qué lo desconoces? No, el porque hayan perdido a sus hijos. Pero porque ellas mismas no toman la acción en el momento. No. Tú agarras a tu hijo y... No. Yo cuando ya las conozco, ya personas ya estaban en un juicio, incluso bastante avanzado. Desconozco por qué pasó esta situación, pero sí sé que ya han venido aquí con ya un problemón
muy, muy, muy grande, en donde ya les cuesta muchísimo más trabajo rescatar, porque ya tienen ellos mucha más antigüedad en recopilar evidencias, tienen ya más trabajo, ya tienen tiempo, ya tienen toda una estructura detrás. Es bien difícil Sí. derrumbar esa estructura que ya se formaron, porque aparte hasta me ha tocado ver que entre hombres evidentemente se apoyan. Lo hemos visto. Sí. Lo hemos visto Sí, todo totalmente. el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y sabes qué pasa también? Que a veces tuve un juicio donde yo tenía como la pensión y tenía la pensión de la chava por parte de una, tenía reconocimiento, o sea, tenía como 2 o 3 juicios. Cuando el cuate se entera que ya tiene nueva abogada, el cuate metió 2 juicios más para entorpecer los juicios anteriores. Son estrategias. Son estrategias que evidentemente o el cuate le gira la piedra o ya se Ya se la sabe. ya se asesoró Ya se la y dijo, sabe, ¿sabes claro. qué? Para parar esto ahorita, métele esto, porque en lo que se encarga de esto le pegamos con el otro. Por supuesto. Pero Y haríamos lo mismo, ¿estás de Exacto, acuerdo? Si fuera totalmente. nuestro cliente, haríamos lo mismo, claro. No, por supuesto, o sea, no, yo sí soy de la idea de que pegas primero y pégale fuerte, o sea, pégale Como la dicen, el primera. primero que pega 2 Pega veces. 2 veces. Entonces, pégale a la primera. Pero cuando el cuate ya siente como que sí, como que no, y se da cuenta, entonces mete otro juicio. Y entonces, pero entonces meto otro por violencia. Por Y supuesto, entonces voy a meter otro por lo que sea. por la guardia y custodia, Por lo que porque sea por lo metes. que sea Lo que meten quieres juicios es- como si fueran, de veras voy a la tienda y compro algo, así, meto otro juicio, ¿y qué hacen? Entorpecen y van rezagando el juicio principal. Y se van olvidando de lo primero, ¿por qué? Porque tu atención está en lo que te está atacando. Y de lo que se te trata es está de pegando otro. desgastarla, ¿estás de acuerdo? Totalmente, es generarle un cansancio psicológico y emocional en donde digan, ya, es lo que quieras, está bien. Esas son las estrategias jurídicas que cualquier abogado haríamos, por supuesto, para cansar al individuo. Y entonces, pero póngase las pilas, porque es que si usted no lo sabe, se lo va a recomendar su abogado, porque cualquiera lo haríamos. Son estrategias. Y entonces, cuando ya estés debilitado después de 4 o 5 juicios y 6 años en marcha, y de gastos y de tiempo y de desgaste y de no ver a tus hijos, y de cualquiera se vuelve loca. Totalmente. Cualquiera. No es Totalmente. que estés loca y que te merezcas tu manicomio. Cualquiera se vuelve loca con una situación. Entonces, por eso en este programa hoy insistimos, la licenciada y yo, en decirle lo que tiene que hacer, porque esto no frena. Los hombres no son de frenar ninguna acción jurídica. Las mujeres de pronto, Las mujeres de pronto se nos reblandece a veces el corazón, a veces. Pero ¿sabes qué? Lo que yo he visto es que las mujeres muchas veces lo hacen de verdad, ellas sí lo hacen por los hijos. Porque Sí. dicen, mi hijo sí quiere ver a su papá. Sí, lo Mi hijo hacemos, sí quiere lo hacemos esto. desde otro punto. Y el hombre no, el hombre lo ve más fríamente. Ellos juegan a ganar. Ellos tiran y es para darte. Ellos juegan a ganar y a quitarte todo. Y la mujer es, sí, está bien, nada más dame mi pensión compensatoria y aquí está el niño. Aguas donde se lo sueltas y él ya viene asesorado porque no te lo devuelve o sea, sí he tenido situaciones en Son las que... armas de triple filo. Sí. Ni siquiera de doble, de triple, filo. No todos, obviamente no todos tampoco, pero sí hay unos que son de verdad... Ay, Oye, Pau, solo es que porque yo... no puedo decir palabrotas, No, pero Pau, son... lo que pasa es que sí he visto que hay abogados que asesoran terrible. Porque nosotros aquí estamos hablando como que súper sinceras, porque estamos al aire, porque la verdad, las personas que nos estén escuchando, si se están viendo en un tipo de violencia de esta naturaleza, sí, nuestro objetivo es ayudarlas y que puedan salir adelante y que no la vayan a regalar o que no se dejen mal aconsejar. Pero ¿estás de acuerdo que hay abogados que desde el principio te malaconsejan y ahí sí ya no hay manera? Me encantaría hablar de los casos. Llegan a veces conmigo y les das un costo, no, está muy caro. Y van con otro abogado, no, pues está más barato. Y ya te cobró Pero el doble, sabe el que es el triple. vendido. Pero ni siquiera saben, o sea, tú le dices a la clienta, está sufriendo violencia vicaria. Y la clienta se queda ¿de qué se trata?
Sí. No, es que como no entiendo lo que me estás hablando, voy a ir con el que me está diciendo que el cuate me está violentando emocionalmente. Sí, no se trata solo de violencia económica, no se trata de violencia emocional ni psicológica, se trata de que están maltratando a un niño. Ahí es una laguna tremenda en esta ley de la violencia vicaria, porque mientras tú, mujer, te estás dando la torre con el papá por los derechos, por quién se va a quedar con el niño, ¿quién de los dos está peleando por los derechos del niño? ¿Quién? Pau, dime una cosa, porque para que sepan, para que no es cuento, para que sepan todos en este programa. ¿Te ha tocado ver, porque sé tu respuesta, te ha tocado ver abogados que violenten a sus clientas mujeres? Totalmente. Incluso en los juzgados, cuando van a hacer los estudios con los peritos en psicología, he tenido clientas que dicen, no, pues es que me dejó, no me da dinero. Pues si ya sabías cómo es, ¿para qué te casaste con él? El mero perito del Poder Judicial en psicología ha sido terrible. Hoy me da mucha tristeza y me da mucho coraje porque... ¿Qué les dije? Hay abogados por solamente solidaridad de sexo, hacen eso y más, pero más. ¿Qué le dije? Que este programa estaba buenísimo. Sí. Y no se mueva, por favor, de donde esté. Yo voy rápidamente a un corte y volvemos. Estamos de regreso con estas historias de terror, por supuesto, de la violencia vicaria, porque por supuesto no debe de confiar tampoco en cualquier abogado, aunque seamos abogadas las que se lo estemos diciendo, porque por supuesto, por desgracia todavía hay en este México abogados que pues son solidarios con su género y bueno, pues eso no lo podemos evitar nadie. Trata de acercarse más pues a una mujer que sienta un poco más de afinidad y de empatía con usted por el género y que posiblemente haya visto muchos de estos casos y en algún momento dado sea un poco más empática y pueda ayudarla a solucionar este tipo de problemas, porque está durísimo, Pau, esta situación está durísima, pero por ejemplo, hay en toda esta travesía, Pau, no nada más es sano, no nada más es bueno que tú estés con tu abogado, tu abogada, que te llevan de la mano por todo esto. Hay redes de apoyo que deben, obligatoriamente tienen que buscar. Hay instituciones específicas que están justamente afuera ahí de la Procuraduría, hay letreros, hay pancartas de las asociaciones que se encargan de apoyar a mujeres que están pasando por violencia, por este tipo de violencia, por pérdidas de hijos por parte del esposo, generado por violencia vicaria. Entonces, acérquense, únanse a estas redes y de verdad que este mal sabor, porque aparte no va a ser ni de un día, ni de dos, ni de tres, van a ser meses o quizá años. Esta travesía les aseguro que va a ser pues un poco menos amarga si es que ustedes están dentro de estas redes de apoyo. ¿Tú qué piensas, Pau, de estas redes? Estoy muy de acuerdo. Sin embargo, yo honestamente, la mayoría de las veces le pido a mis clientes, en la oficina tengo un área de psicología, porque si bien es cierto, hablabas ahorita de la empatía, y hablaba yo hace poco con un amigo precisamente así es que nos hemos vuelto tan fríos, tan indolentes ante las situaciones, que ya la empatía ya no nos importa. Y tú no estás viendo, o sea, yo ahorita te veo y eres un ser humano chido, ¿no?
pero tú estás hablando con una persona que realmente le está doliendo lo que está pasando. No puede ser tan indolente, y no porque seamos hombres o mujeres, lo que comentabas, ¿no? De este cuate, no porque, o sea, no, güey. No se trata de una persona, o que si es mujer o si es hombre, es una persona que está sufriendo. Punto. Tú decides como abogado si Totalmente. lo ayudas o no. Tan, tan. Totalmente. Y lo que sí. yo hago siempre es, a ver, yo tengo área de psicología, por favor, ¿por qué? Porque yo te puedo escuchar, yo puedo, y te lo fumas, perdón la expresión, pero te lo fumas, o sea, escuchas y cargas y ves, y la presión psicológica, la emocional y demás, pero tú tienes que armar una estrategia para ayudarlo. Él tiene que sacar su rollo con un psicólogo o con estas redes de apoyo que, si bien es cierto, son buenas, muchas veces ¿sabes cuándo pierden la credibilidad? Cuando vienen estas marchas del 8M y empiezan a destrozar cosas. Ahí perdemos la credibilidad de los verdaderos derechos. Ya es otra cosa, claro. Eso es otra cosa totalmente diferente, pero son esos mismos grupos los que a veces van y destrozan y dices, oye, ¿o eres vulnerable o no? ¿Sabes? Se pierde esa credibilidad hacia las mujeres porque, a ver, habemos quienes vamos y levantamos el puño y demás, pero hay otras que están destrozando. Entonces, nada más debes de tener mucho cuidado a qué grupo de apoyo piensas asistir. Sobre todo, yo lo que recomiendo es que sea un psicólogo que sea de la Procuraduría, que sea del DIF, para que tengas un antecedente de cómo está tu estado emocional y psicológico, para que eso no sirva en un juicio. Si tú vas con una red de apoyo, sí te van a decir, qué bueno, sí, está bien, mira, aquí te apoyamos y demás. Pero si yo en el juicio necesito comprobar que tú realmente llegaste en un estado casi inimputable porque no podías pensar por el dolor, por la emoción, ¿cómo médicamente se lo demuestra el juez si vas con una red? No, necesito que yo, Paola, Vizcarra, no, y lo tienes hacemos así. absolutamente toda la razón. De hecho, necesita, para que se inicie investigación, evidentemente tienes que pasar forzosamente por valoración psicológica para que se pueda acreditar este daño del que nosotros estamos hablando y para que se pueda dar inicio a este tipo de investigaciones. Pero yo, bueno, más bien me refiero como que en el camino. Sí. En el camino, o sea, ya en tu travesía, muchas veces hay mujeres que se van a sentir apoyadas y se van a sentir como muy contigo, como que estás viviendo lo que yo ya viví. Claro. Y te dicen, hazle así, no hagas esto, no hagas lo otro, como que yo me refiero a ese tipo de encaminada, ¿no? Sí, o sea, de encaminarlas sí. a que tomen ciertas actitudes, porque si bien es cierto, cuando estás en ese tipo de circunstancias, a veces no piensas con claridad y te vuelves visceral y tomas decisiones visceralmente, con el estómago, no con la cabeza. Entonces sí debes de juntarte como no, y a con veces ni personas puedes, que a veces no puedes ni no pensar, puedes ni pensar. A veces estás bloqueada, a veces Sí. solo lloras, a veces simplemente no puedes tomar decisiones y no las vas a tomar seguramente en ese momento, pero basta con que alguien te escuche o simplemente con que ponga su hombro para que tú llores, y es a veces bastante reconfortante, y a eso me refiero yo con estos grupos de apoyo. Por supuesto, lo que acabas de decir, que muchas veces en este país pues las mujeres feministas luchan ya por otro tipo de cosas y destruyen otras. Ya estamos hablando de cosas políticas muy distintas a lo que se está hablando en este programa, no lo olviden. Estamos hablando específicamente de los recursos que puede tener una persona, en este caso una mujer, para enfrentar este tipo pues de juicios tan largos, tan dolorosos, tan desgastantes, y yo me refiero más bien como a esta línea. Pero tú que estás más cerca, por ejemplo, de los juzgados, de las personas que han sido directamente víctimas, aun cuando ya tenemos mejoras en nuestras leyes, aun cuando ya tenemos muchas cosas a favor, todavía no todas, todavía le falta, pero sin embargo, ¿qué sientes? ¿Qué es lo más urgente o lo que necesitamos un poco de manera inmediata para que esta violencia pueda empezar a dar frutos en relación a que se pare, que realmente tenga ya una manera ya de frenar, de actuar? ¿Qué sientes que le está haciendo falta a la legislación mexicana? Primero, la homologación de la ley de la violencia contra las mujeres.
¿Por qué? Porque aquí en México, Ciudad de México, Estado de México, podría estar muy controlado, pero vete a Saltillo, Chihuahua, por ejemplo, y su código penal es totalmente diferente. Muy distinto. Entonces, no, escrito es como en la escuela, ¿no? La teoría, pues te la sabes de pe a pa, pero ya cuando vas a los juzgados ya es otra cosa. Entonces, cuando tú vas con el juzgador dice, pues sí es violencia, pero el mismo juzgador no se está dando cuenta, o sea, ya no está cubriendo esa suplencia de la queja, en donde dices, no, a ver, amiga, estás sufriendo violencia y a ver, cuate, no solo te estás llevando a la chava entre los pies, te estás llevando a los niños entre los pies. Y eso es lo más preocupante, nadie está velando por los derechos de ellos. Entonces, básicamente una de las lagunas más importantes es esa, es la homologación en todo, o sea, porque hemos avanzado. En todo el país. Ajá. Hemos avanzado sí. bastante rápido en cuanto a la violencia, la protección contra la violencia de las mujeres. Ajá. Sin embargo, como no hay homologación nacional, no saben en otros estados qué hacer. Puede decir el mismo Ministerio Público a veces no sabe, nada más dice violencia. ¿Pero qué violencia? O sea, yo soy la víctima, no tengo idea. Y me está apoyando un abogado de oficio, porque no todos, seamos honestos, no todos tienen para pagar un abogado como tú y como yo. Entonces va el abogado de oficio y el abogado de oficio, pues es violencia pues, emocional, ¿no? Y es muy distinta. Y es totalmente distinta. Es muy distinta. La violencia vicaria y la violencia vicaria provoca violencia psicológica y emocional e incluso hasta a veces física, porque hay mujeres que deciden lastimarse o que terminan haciéndose daño por el dolor que sienten de no tener a sus hijos cerca o que le hayan dañado a algún familiar, porque claro, también es cierto, cuántas mujeres de repente pues no andan pues, con el cuate que no, pues que la sorprendió de primera instancia, pero no se dio cuenta que pues se dedicaba a una cosa rara, entonces ya le quitó a los hijos y ya le amenazó al papá, ya le amenazó a la mamá, no te das cuenta. ¿Qué pasa aquí? No hay una homologación nacional. Ese es el mayor reto que hay aquí, y lo peor de todo es que lo más triste es que ya la ley ya no te hace caso. Ahora, si tu video no se hace viral, ya nadie te escuchó. Ya nadie te escuchó. Oye, Pau, pero por ejemplo, a todas, porque todavía seguramente has conocido incluso clientas que te piden asesoría y les dices, bueno, lo primero que tenemos que hacer es esto, en procuraduría y demás, y sin embargo tú todavía percibes que tanto a la víctima como a la familia todavía tienen muchísimo miedo de empezar a actuar. ¿Por qué? Por las repercusiones, porque conocen al individuo, saben que es a lo mejor una persona que está mal de sus facultades mentales, no sabemos. Sabemos perfectamente bien que gran porcentaje que hay en nuestro país que sufre violencia vicaria se están deteniendo en este momento por miedo al agresor. Entonces, en ese caso, estamos hablando de las personas que se están deteniendo, que no están actuando por miedo. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías para que se salten ese miedo, para que no le den importancia a ese peso que es el miedo tan grande? Porque claro, el miedo te paraliza. Entonces, ¿qué les puedes decir a esas personas que están totalmente paralizadas para que puedan actuar? Porque eso solamente va a ser en su beneficio. Lo más sencillo sería decir, dejen de tener miedo, ¿no? O sea, así que pero no pueden. Claro, no van a poder. Pueden tener miedo. Lo que yo podría tal vez, muy buena pregunta, lo que yo podría tal vez recomendarles es, en primera instancia, buscar ayuda legal, nada más. Primero, lo primeritito. ¿Para qué? Para que el abogado, ya sea de oficio o particular, te vaya dando una guía, y esa guía te haga ir perdiendo el miedo de saber de que primero no estás sola, tienes una defensa. Y dos, si tú no sabes cuál es tu defensa o lo que te está pasando, ya estás hablando con un profesional que sí lo está haciendo. Ahora, ¿tienes miedo? Toma acción. Porque tener miedo para siempre no va a ser absolutamente nada. Solo tienes que tomar acción. Y la primera acción que yo recomiendo es, primero, busca ayuda de un profesional de la ley. ¿Para qué? Para que ese profesional pueda decirte, a ver, está pasándote esto, piérdele el miedo. Yo te voy a ayudar, nos agarramos de la mano
y vamos a brincarle juntas. Digo juntas yo como mujer, ¿no? Como abogada, como abogada, digo, puede ser un hombre también. Y agarrar de la mano al cliente, tener esa empatía, decir, de verdad, vamos, así como en la película de Nemo, que aviéntate, no, aviéntate, y terminan saliendo victoriosos porque confío en una persona. Acérquense primero a alguien que les pueda dar una noción de lo que sí pueden hacer y lo que no deben de hacer, porque no es lo mismo el poder que el deber. Entonces, mi recomendación principal para poder perder ese miedo es: busca a un abogado o busca a alguien que sepa de leyes, sobre todo un abogado que esté titulado y que sepas que sabe de este tipo de temas, para que pueda ayudarte a irte desprendiendo del miedo. No es cosa fácil. La otra es: busca ayuda psicológica. ¿Para qué? Porque necesitas el valor para hacerlo. ¿Por qué? Porque esta persona ya te sembró tanto miedo, tanto tiempo, que vives con eso todo el tiempo. Es un temor constante y vibrante. ¿Qué tienes que hacer? Primero, busca ayuda. Pídele ayuda a un abogado, si no a un primo, o sea, a alguien, o al menos, como decía, ¿no? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A lo mejor esa persona, como lo va a ver desde la burbuja en la que tú estás viviendo, esa persona te puede dar una perspectiva totalmente diferente a lo que realmente está pasando. Totalmente de acuerdo. Y además, en algún lugar yo escuché esta frase, creo que me hace bastante justicia en este momento, que dice: de todos modos hazlo, con miedo o sin miedo, hazlo, porque finalmente tú no sabes el día de mañana, si no hiciste las cosas, de qué manera te va a repercutir. Entonces, aunque te mueras de miedo, hazlo, y seguramente el respaldo que vas a tener y el resultado que vas a tener seguramente va a ser mejor del que estás teniendo en este momento. Entonces, con miedo o sin miedo, hazlo. Pero a mí me encantaría, tú por ejemplo, como abogada, ¿cuáles son las medidas de protección que inmediatamente sugieres o propones al Ministerio Público para las víctimas? Para que, ojo, los abogados también nos encargamos de protegerlas. No, lo que pasa es que si él se entera, entonces va a venir y me va a golpear y va a romper la puerta, las ventanas y me va a balacear y me va... No, chicos, chicas, no. Fíjense bien las medidas de protección que los abogados podemos poner en estos casos. Pau, ¿cuáles son las medidas básicas de protección que podemos poner? Primero, tienes que ir a un Ministerio Público y contarle lo que te está pasando, y el mismo Ministerio Público te tiene que guiar para esas medidas de protección. ¿Cuáles son? Ok, se giran oficios a Seguridad Pública, se giran oficios a Policía de Género, dependiendo en dónde esté la persona, ¿no? Si tú estás en, no sé, en Estado de México y la persona vive en Ciudad de México, medidas de protección. ¿Para qué? Para que no pueda acercarse a ti, para que no pueda acercarse a tu familia, y si se acerca, tú puedas tener el apoyo de la policía inmediato, de la fuerza pública de manera inmediata. La otra es, de verdad, solo es: ve al Ministerio Público, aunque ya te hayas tardado muchos años, aunque haya pasado lo que haya pasado, ve al Ministerio Público y solicita medidas de protección para que se giren oficios a la policía, tanto de género como la policía normal, la municipal. ¿Para qué? Para que ellos estén como ellos le dan un seguimiento, ellos van a tu casa, ellos te preguntan qué hacen y demás. Perfecto. Y bueno, pues como siempre, Pau, este programa, por desgracia, llega a su fin. Yo muy complacida contigo porque eres una abogada experta que ha tenido muchísima experiencia, muchos casos, por desgracia, de este género, de este tema, y siempre en pro de ayudar a las mujeres. Eso me fascina, porque además pues tú eres una persona, una mujer, y por supuesto no te gustaría que ninguna de las mujeres que conoces pasara por situaciones de este tipo, porque sabemos que son ampliamente dolorosas, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Pero bueno, antes de despedirnos y antes de que usted nos dé like, se suscriba a este canal y además comparta con el mayor número de personas este programa. Pau, me encantaría que nos regalaras tus datos, tus redes sociales o lo que tú gustes compartir para que las personas que nos están escuchando puedan buscarte, localizarte, y si es viable,
pues dejar alguno de sus casos en tus manos. Muchas gracias, muchas gracias. Me siento, de verdad, como te dije al principio, me siento muy agradecida. Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, @Vizcarra Legal, VIZCARRA Legal, todo junto. Igual en TikTok, @Vizcarra Legal. Manden un mensaje, me dejan su número telefónico y en ese momento yo o alguno de mis abogados se pondrá en contacto con ustedes. Muchas gracias. Y ya vio usted que es muy fácil localizar a la licenciada, le explican un poquito de qué se va a tratar el caso, la licenciada inmediatamente o su equipo de trabajo se puede comunicar con ustedes y le dan de inmediato seguimiento a su problema legal. Y bueno, pues por supuesto, yo feliz, Pau, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Feliz de haber estado con ustedes. Chicos de producción, muchas gracias. Son un amor, chicos. Si no fuera por ustedes, no sería posible esta edición de este programa. Y por supuesto, a usted que nos está viendo, que nos ve todos los jueves, gracias. Gracias por su preferencia, ya sabe, si le gustó, dele like, comparta y suscríbase a este canal. Yo soy Arlene Mahfoud, lo veo con todo gusto el próximo jueves en punto de las 4:30. Gracias. Gracias.